Bien, pues vamos a dar inicio. Nuevamente, ya estamos en tiempo. Les saludamos y les damos la bienvenida a esta transmisión de Viernes de Formación para una Cultura de Paz de la Autónoma de Querétaro. Y pues sin más, vamos a pasar a compartirles algunos datos de la semblanza de nuestro ponente del día de hoy, recordándoles que es la última participación del bloque de la Universidad Autónoma de Baja California, de la UABC, a quienes les agradecemos infinitamente por haber colaborado con estas tres ponencias de estos viernes. Entonces, vamos a compartir algo de nuestro ponente. Él es el doctor César Jiménez Yáñez, es investigador y docente adscrito al Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la Universidad Autónoma de Baja California. Es doctor en estudios socioculturales y maestro en estudios y proyectos sociales por la Universidad Autónoma de Baja California. Licenciado en Comunicación Social y periodista por la Universidad de la Frontera en Chile. Coordinador de la maestría en estudios socioculturales del Instituto de Investigaciones Culturales Museo. Coordinador de la colección Biblioteca de la Educación Superior de la NUYES. Director de la revista académica Culturales y director de la revista de divulgación Cultural-E, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de la CECITI, perfil PRODEP, miembro del Cuerpo Académico en Estudios Socioculturales y miembro del Comité Científico Internacional de Ámbitos, Revista Internacional de Comunicación en España. Ha participado como conferencista, ponente y tallerista en diversos eventos académicos a nivel nacional e internacional. Sus temas de interés en investigación se relacionan con comunicación y procesos sociales, comunicación social y científica, imaginario social y representaciones sociales. Entre sus últimas publicaciones encontramos la coordinación del libro colectivo Escritura Académica con Perspectiva de Género, propuesta desde la comunicación científica, entre una alianza con la UABC y la Universidad de Sevilla en 2021. También el capítulo del libro Él, Ella, Tú y Nosotros, lenguaje inclusivo, entre la aceptación, la asimilación y el rechazo, en 2021. Y los artículos científicos y de divulgación, 5 pasos para publicar un artículo académico en la revista Historias de Fengacos, y el negocio de la comunicación en Iberoamérica, diversificación y concentración mediática, casos en Chile, México, España, en la revista Irocam con doble M. Y la revista Ser Human XS, una experiencia pedagógica sobre aprender a hacer, en la revista Espergesia, en 2025. Bueno, pues el día de hoy el doctor César nos va a compartir la conferencia Lenguaje Inclusivo como herramienta de paz. Adelante, doctor, bienvenido y muchísimas gracias. Hola, muchísimas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación, ¿no? Gracias por esta alianza, ¿no? Entre la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad Autónoma de Querétaro por compartir estos espacios, ¿no? Abrir estos espacios y poder compartir y reflexionar en torno a diversos temas que nos interesan y que se relacionan con la cultura de paz. Voy a compartirles.
para iniciar la presentación. Creo que ahí ya se ve. Bueno, ya me han presentado. En realidad lo más importante es que me llamo César Jiménez y que hoy pues me permiten acompañarles para conversar, para reflexionar sobre un tema o una temática que hoy y ya no lo es tanto, pero hace unos años atrás generó o ha generado bastante polémica, ¿no? O bastantes posturas, ¿no? Con relación a este tema que denominamos y reconocemos como lenguaje inclusivo, que pues el título de esta plática tiene que ver con el lenguaje inclusivo como herramienta para la paz. Hoy más o menos vamos a tratar de reflexionar y de ver varios temas que se vinculan, que son anexos al tema del lenguaje inclusivo, eh, para tratar de entender un poco lo que es el lenguaje inclusivo, quizás lo que no es lenguaje inclusivo. Eh, la relación que tiene con las palabras, ¿no? La relación que tiene con el androcentrismo, ¿no? Al mismo tiempo vamos a hablar un poquito de lenguaje sexista. Y bueno, vamos a ir tocando algunos temas de forma sencilla. Probablemente en algunos casos me voy a saltar o voy a minimizar algunos contenidos, ¿no? En aras de ajustarme al tiempo, pero bueno, vamos a tratar de compartir igual al final de la presentación, si ustedes tienen comentarios o preguntas con las cuales podamos conversar, pues adelante, se los agradecería mucho, porque finalmente estos temas son de interés y no tienen dueñas ni dueños, ¿no? Estos temas se van construyendo como se construye el conocimiento, ¿no? Con las personas, con las comunidades, ¿no? A las cuales estos temas o estas cuestiones finalmente nos atañen, ¿no? Y entonces esto se va construyendo constantemente también, no solo a través de la teoría, sino que también a través de la práctica. Eh, Inicialmente, yo podría partir así, ¿no? Hola, buenos días a todos. Y ustedes dirían, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, si esto yo lo hubiera planteado hace un par de años, o hace una década atrás, o 15 años atrás, quizás a nadie le llamaría la atención, ¿no? O quizás a unas pocas personas. Pero esta frase, hola, buenos días a todos, eh, fue con la que probablemente crecimos en la escuela, ¿no? En distintos espacios de participación, pero hoy genera como, algo falta, algo no está bien, y entonces ustedes esperarían algo así como, hola, buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana y que hoy están conectadas, que están dentro de la sala o que nos están siguiendo a través de las redes sociales. O buenos días a todas, a todos, a todes, ¿no? Y ahí sí recibiría inmediatamente mi like, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, inicialmente hay una situación que ya genera o que llama la atención en distintos espacios, en distintos aspectos, que cuando escuchamos algunas frases, ¿no? Sobre todo escrito con masculino genérico, ¿no? Ya nos está llamando un poquito la atención y eso es importante porque eso está hablando de que todas estas acciones que se han llevado a cabo en distintos espacios, pues están surtiendo efecto en la sociedad y en las personas, por supuesto. Bueno, partamos de una vez, ¿no? Planteando qué es el lenguaje inclusivo, o quizás qué no es el lenguaje inclusivo, o cómo entendemos el lenguaje inclusivo, o qué entienden las personas regularmente cuando escucha esta idea o este concepto sobre lenguaje inclusivo, ¿no?
Por ejemplo, me llama la atención, bueno, antes me llamaba más la atención, pero entiendo que muchas personas, ¿no? Que se enteran de muchas de las cosas que están pasando, de estas cuestiones más coyunturales, cuando escuchan hablar sobre el lenguaje inclusivo, piensan que vamos a establecer una forma de escritura o una forma de expresarse o de hablar específica, ¿no? Y entonces para poder entender mejor esto, voy a invitar a un compatriota, ¿no? A un conductor de noticias, a don Julio Triviño, de 31 minutos, que nos va a comentar o hacer una alusión un poco en términos de crítica social de lo que es el lenguaje inclusivo. Compatriotas y compatriotas, tras un intenso consejo de ministros y ministras, hemos decidido lanzar el programa Verano para Todos y Todas, donde queremos invitar a todos y todas los amigos y amigas a disfrutar de entretenidos y entretenidas espectáculos y espectáculas de verano y verana para todas y todos los familios y las familias de Chile y Chila. Nuestro primer encuentro y encuentra será en la Plaza de la Constitución frente a la Moneda y lo Monedo, este 1 de febrero y febrera. Muchos y muchas gracias y gracias. Otulio, ¿estás seguro de que lo que acabas de decir lo entendió alguien? Segurísimo y segurísima, porque le escribí yo y ya. Oh, qué idiota. 1 de febrero, 20. Muy bien, ya escuchamos, ¿no? Las palabras de Julio Triviño y creo que nos dejó en claro lo que es, quizás para algunas personas, y lo que no es, ¿no? O en realidad es una crítica social, ¿no? A lo que pudiéramos entender por lenguaje inclusivo. Fíjense que el lenguaje inclusivo, pues, está compuesto por estas dos palabras, el lenguaje e inclusión, y es importante como entender, ¿no? O esta unión de conceptos, ¿no? Entonces, me gustaría iniciar con una reflexión que es parte de un capítulo de libro, ¿no? Donde es importante, primero, ubicarnos, ¿no? Con respecto al lenguaje, porque la inclusión, ¿no? Uno de los aspectos fundamentales de la cultura de paz comienza por nuestro lenguaje y lo que podemos señalar inicialmente en términos afirmativos es que en y desde el lenguaje razonamos, interpretamos, proponemos y definimos. Es decir, construimos, conocemos y entendemos nuestra realidad a través de un sistema de signos lingüísticos arbitrarios y específicos que adoptamos y aprendemos. Por ello, que hablar sobre el lenguaje inclusivo y sobre el lenguaje incluyente en cuanto al género es difícil y complejo, porque nos enfrenta a cuestionar lo que de forma sistemática hemos aprendido y significado en contextos socialmente establecidos, definidos y aceptados. Es decir, lo que aprendimos, ¿no? Lo que aprendimos y lo que sabemos, sobre todo en esta etapa temprana que tiene que ver con la escuela. Por lo que poner en el centro del debate al lenguaje es un ejercicio de rebelión necesario. Cuestionar lo dicho, qué, cómo y dónde se dice es el primer paso, entendiendo que el uso del lenguaje tiene efectos sociales precisos en nuestras significaciones y representaciones. Eso significa que la forma que tenemos de ver, entender, comprender y construir nuestra realidad o nuestro mundo pasa por el lenguaje. Sí, por eso no es un tema menor. Ahora, hecha esta reflexión, déjenla ahí presente porque también al final vamos a hacer otra relacionada. Eh, Veamos, ¿no?
un poco retomando el video de 31 minutos, que hay dos cuestiones que me gustaría pues dejar asentado en esta primera parte de la conversación. Es que si se dan cuenta, todos los temas hoy que son importantes, temas que son significativos y que representan un cambio social significativo y que ese cambio social evidentemente afecta a estructuras ya anquilosadas o estructuras ya retrógradas probablemente, sin que sea un término necesariamente peyorativo, ¿no? Tendemos siempre estas temáticas, sobre todo hoy en redes sociales, a banalizarlas, a caricaturizarlas, a satirizarlas, a ridiculizarlas, a jibarizarlas, es decir, a reducirlas. Es como, eso es una moda, eso no es importante, ay, qué chiste me dan, ¿no? Y eso significa entonces que esos temas sí son relevantes porque las personas las cuales están viendo que todo este discurso tradicional, conservador, está siendo como interpelado, entonces de una u otra forma tengo que quitarle importancia o restarle importancia. Y por eso, pues en redes sociales, ustedes ya habrán visto o han compartido, recuerden que se está grabando la sesión y vamos a identificar a las personas que han compartido este tipo de memes, ¿no? Porque finalmente generan pues gracia, ¿no? Están hechos para hacer humor, pero al mismo tiempo están hechos para banalizar una situación eh, que debe ser discutida y que se ha discutido de forma seria, ¿no? De forma seria. Probablemente también muchas de las personas que están acá, que están a favor y que utilizan distintas formas de lenguaje inclusivo, también han sido caricaturizadas, ¿no? Banalizadas con relación a cuando utilizan estos recursos, porque finalmente son recursos que utilizamos no solo cuando utilizamos el lenguaje, recursos que utilizamos cuando vamos a hacer un trámite y sabemos que podemos ir primero acá o hacer esto primero, y entonces utilizamos distintos recursos para sacar adelante una situación, ¿no? Pues bueno, en este caso, pues es importante saber que uno de los temas, que una de las situaciones o de los temas cuando son importantes a nivel social, a nivel cultural, a nivel político sobre todo, ¿no? Aparecen rápidamente, ¿no? Estas instancias que tienden a jibarizar los temas, reducirlos, hacerlos ver como pasajeros, sin darle la importancia necesaria de lo que está pasando. Dicho esto, lo primero que podemos también establecer es que cuando hablamos sobre el lenguaje inclusivo, no nos estamos centrando en una discusión de qué letra utilizo para finalizar o para referirme a las personas cuando escribo, cuando hablo. Es importante porque va a ser una toma de decisiones, pero no es esa la discusión de fondo. ¿Sí? O sea, es importante, pero no es la discusión de fondo. Cuando hablamos sobre el lenguaje inclusivo, no estamos hablando de si ponemos E, si ponemos arroba, si ponemos X, si ponemos la A, si quitamos la O mantenemos la O, que sí es importante, sin duda, es una parte del proceso, pero no lo es todo, porque finalmente para hablar de lenguaje inclusivo y de cultura de paz, tenemos que hablar desde las bases sociales. Por lo tanto, creo que lo más importante que debemos saber y entender hoy y asumir es que la sociedad cambió. Así, sencillo, en términos afirmativos, darnos cuenta que la sociedad cambió, ¿no? Y ustedes dicen, ¿cómo cambió? ¿Dónde cambió? Pues cambió, ¿no? Cambió. Hay algunos, ¿no? En términos generacionales estarán identificándose. Cambió.
Ahora, ¿cómo me doy cuenta que cambió? Porque finalmente somos parte de la sociedad y vamos avanzando en conjunto con ella y se va transformando a través de nuestras acciones, ¿no? Que realizamos en comunidad. Cambió porque ahora nuestras formas de relacionarnos, de compartir, de organizarnos, son distintas. Las demandas e intereses sociales son otros. ¿Por qué? Porque hay distintas situaciones que están presentes hoy, ¿no? Hace 20 años atrás no hablábamos de inteligencia artificial como hoy. Hace 30 años atrás nos sentábamos a ver la tele. Hoy cada una de las personas en la familia está con su dispositivo, ¿no? Hace 20 años atrás hablábamos de los emos, de los punquetos, de los rockeros, hace más atrás. Pues hoy hablamos de los terians, ¿no? Hace 20 años atrás traíamos un celular que medía 50 centímetros. Bueno, no traíamos porque pues no era accesible, pero pues traíamos otro tipo de dispositivos. Traíamos el Walkman, ¿no? Hace 10 años atrás las demandas sociales eran otras, ¿no? Las figuras representativas, las demandas, ¿no? Las organizaciones, las colectivas eran otras, ¿no? Los intereses políticos eran otros. Entonces, necesitamos entender que la sociedad cambió y cuando hablamos de estos cambios sociales, regularmente los cambios son complejos de atender, porque ahí inicialmente ustedes sabrán que siempre hay resistencia al cambio, hay miedo al cambio y entonces muchas veces pues tenemos que, hay enfrentamientos generacionales, ¿no? Donde le decimos a nuestras madres y a nuestros padres que están anticuados, a nuestras abuelas, a nuestros abuelos que se quedaron en la prehistoria, ¿no? Y que nuestra visión de las cosas, las personas más jóvenes, bueno, yo ya no, pero las personas más jóvenes dirán, pues te quedaste atrás, ¿no? Hay un monólogo de un comediante stand-up de Vallarta, cuando habla un poco de lenguaje inclusivo y hace alusión a esto, ¿no? Que estas personas o las personas que en su momento fuimos o pertenecimos a comunidades que se identificaban con acciones de rebeldía, hoy somos las conservadoras. Y las generaciones de hoy que se están proponiendo distintas situaciones probablemente se van a convertir en unas décadas más en la población conservadora y tendrá que atender otros cambios sociales. Entonces creo que es importante ese concepto. La sociedad cambió, hay un cambio social y ese cambio social va asociado de muchas cuestiones que tiene que ver con la forma en la que miramos y entendemos nuestro mundo y nuestra realidad y la forma en que los relacionamos. Cuando hablamos sobre el lenguaje inclusivo y hablamos sobre el lenguaje no sexista o sexista, no es un tema tampoco nuevo en términos de que hace 10 años existe la discusión, ¿no? A partir del 2016, más o menos, o a partir del 2015, sino que esto ha sido una discusión desde hace mucho tiempo y que una de estas olas feministas ha ido trabajando, ¿no? O fue atendiendo en su momento y que al mismo tiempo las organizaciones internacionales han hecho hincapié, solamente que no había redes sociales, solamente que no había eh, esta viralización de las temáticas, ¿no? Para hacerse conocida rápidamente. Lo mismo que pasa un poco con la discusión, o sí, con la discusión que puede haber sobre estas nuevas comunidades, ¿no? De jóvenes asociadas a este concepto de los Terians, que también es un concepto que no es actual, sino que ya tiene un par de décadas, ¿no? Y que tiene manifestaciones en otros lugares, ¿no? En otros países inicialmente, y que se ha viralizado en el último año, en los últimos meses, ¿no? Con relación al lenguaje inclusivo,
ha sido lo mismo con relación a darse cuenta de que nuestro uso de la lengua, específicamente el español, el castellano, y nuestra forma de utilizarlo, pues ha sido, em, por decirlo menos, invisibilizador, ¿no? De distintas identidades, ¿no? De las cuales formamos parte y de las cuales compartimos, ¿no? Y entonces, pues, tenemos un poco en el año 79 la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación y al mismo tiempo la UNESCO en el año 99 sacó un texto o un librito que se llama Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje. Fíjense, en el año 99, es decir, hace más de 20 años, hace cerca de 30 años, donde, pues básicamente les puse un textito ahí de la introducción. Los prejuicios sexistas que el lenguaje transmite sobre las mujeres son el reflejo del papel social atribuido a estas durante generaciones. O sea, no es una discusión de hoy. Claro, probablemente nosotros nos estamos enterando de esto hoy. Fíjense, yo vengo del ámbito de la comunicación y mis temas de investigación o mis temas de trabajo, pues se han ido relacionando a ello. Hace un par de años, ya que volvieron las actividades presenciales después de la pandemia, un día que regresaba mi hijo de la escuela, él en primero básico, en primero de primaria, eh, le pregunto cómo le fue en la escuela, pues me dice que bien, ¿no? Y le pregunto, oye hijo, ¿y tus compañeros pues salieron a jugar al recreo? Y me dice él, y mis compañeras también. Esa frase me llamó mucho la atención, porque en casa no hablábamos sobre estos temas, porque no los conocíamos inicialmente, no estábamos relacionadas o relacionados directamente. Y cuando yo le hice esta afirmación de que si sus compañeros, aludiendo a un todo general, ¿no? Donde según yo estaba incluyendo a todas las personas, a los distintos géneros, él me hace la distinción y me dice mis compañeros y mis compañeras. Desde ese momento me di cuenta de que esta generación o esta nueva generación estaba, o mi hijo en este caso, estaba viendo la realidad de una forma distinta como la estaba mirando. Y eso pues me llevó a darme cuenta y empezar a un poco entender esta situación y a reflexionar en torno con ella y hemos hecho distintas actividades con distintas personas. Bueno, ¿qué es el lenguaje inclusivo? Bueno, inicialmente podríamos decir que el lenguaje inclusivo es una herramienta comunicativa, ¿no? Que al mismo tiempo es una declaración de principios, ¿no? Hay un posicionamiento político, y cuando digo político no me refiero a político partidista, ¿no? Un posicionamiento político y por lo tanto podemos señalar a grandes rasgos, porque hay muchas más alusiones hoy, pues es el conjunto de propuestas de uso de la lengua castellana que busca personalizar la presencia de mujeres y hombres al escribir y también el reconocimiento de otras identidades. Fíjense, esta cita es del 2014 y hoy ya habría que actualizarlo. Hablar y presentar promoviendo que las y los hablantes abandonen o no incurran en el sexismo lingüístico, que es uno de los temas, y en el sexismo social presente en el lenguaje. También podemos decir que el lenguaje inclusivo tiene que ver con el respeto y hacer visible a todas las personas reconociendo la diversidad. Algo súper importante y que tiene una relación fundamental con la cultura de paz, ¿no? El lenguaje puede ser una herramienta de empoderamiento o de discriminación. Lenguaje no sexista, que el lenguaje inclusivo no sea sexista, que no oculte, no subordine, no excluya, no violente y no discrimine. Fíjense que cuando uno plantea estas cosas, uno dice, pero yo eso no lo hago, ¿no? Y luego cuando hacemos como nos detenemos y nos damos cuenta, a ver, ¿qué dije o qué es lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo, a quién se lo estoy diciendo? Nos damos cuenta de que sí, estamos incurriendo, hemos incurrido históricamente o a lo largo de nuestras distintas etapas de la vida en formas, ¿no?
que no son correctas y que establecen jerarquías y que establecen superioridades frente a otras identidades, ¿no? O frente a otros grupos. Implica un cambio cultural. La sociedad cambió, ¿no? Y nos convoca a construir otro sistema de valores, otra forma de entender, de pensar y de representar el mundo. Esto lo voy a seguir mencionando porque es importante la forma en que entendemos, vemos y nombramos al mundo. Y sí, hay una cuestión generacional. Por eso no concuerdo, cuando tengo 15 años, no concuerdo con mi mamá, con mi papá o con mis familiares que son más adultos, porque mi forma de entender el mundo es distinta. ¿Sí? Entendamos un poco lo que necesitamos, o bueno, quiero compartir con ustedes, porque probablemente hay personas que también manejan estos temas en esta plática, y por lo menos pues compartamos algunas ideas, ¿no? Cuando hablamos de lenguaje, ¿no? Tenemos que entender o saber, o por lo menos incluir algunas cuestiones. Por lo tanto, cuando hablamos de lenguaje, tiene que ver con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que expresamos y cómo actuamos. ¿Ok? Cuando hablamos de lenguaje, básicamente tiene que ver con todas estas nuestras capacidades, ¿no? Y habilidades en términos comunicativos y que solo se da en comunidad, que solo se da, que solo tiene un carácter social, que tiene un carácter de interrelación, ¿no? O de relación con otras personas. Por lo tanto, el lenguaje y la lengua, ¿no? El lenguaje como forma de expresión y la lengua como sistema de signos, es decir, nuestro idioma, las palabras que utilizamos, nos permite construir nuestra realidad y nombrarla, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues nada, o si ustedes están frente a la computadora, la palabra computadora se asocia específicamente a un sonido, ¿no? A una forma de escritura, a un par de letras que me llevan a relacionarlo con un aparato en específico, con características específicas. Y eso es parte de nuestra realidad. La realidad no solo es material, ¿no? Y entonces la lengua nos permite reconocerla, nombrarla, objetivarla, hacerla parte de nosotros y al mismo tiempo eso, ¿no? Pues lo expresamos, ¿no? Lo decimos, lo actuamos y forma parte de nuestro lenguaje. Los límites de mi lenguaje, decía el lingüista austriaco Wittgenstein, ¿no? Significan los límites de mi mundo. Es decir, que mi realidad, fíjense lo que voy a señalar, mi realidad, ¿no? O el tamaño de mi realidad, por decirlo de alguna forma, va a estar definido, en cierto modo, por la cantidad de palabras que conozco y por la posibilidad de combinación entre estas. Por eso, mientras más conocemos, mientras más sabemos, tenemos una comprensión mayor del mundo. Por eso también nos damos cuenta a veces cuando identificamos a personas que saben mucho sobre un tema o a otras personas que conocen sobre otras cuestiones, ¿no? Porque nos dan cuenta de su realidad. Ahora, ¿qué tanto conozco el mundo? ¿Cómo construyo, sobre la base de qué construyo mi realidad? Claro, sí, las formas que yo tengo son limitadas, por lo tanto tendré una capacidad limitada de acceder a la realidad, ¿no? Bueno, y en este caso, pues bueno, las palabras tienen mucho que ver porque son con las que formamos y las identificamos la realidad. Por lo tanto, otra afirmación, las palabras sí importan, ¿no? Veamos por qué. Porque las palabras tienen poder, o el poder de las palabras. Porque las palabras no se las lleva el viento.
Bueno, esta frase, ya saben, se utiliza mucho porque pues está en correlación con las acciones, ¿no? Entonces, muchas personas dicen son las acciones las que valen, pero las palabras no se las lleva el viento. ¿Por qué? Porque las palabras crean realidades. Veamos de qué forma las crean. Las palabras pueden destruir, las palabras pueden edificar, las palabras pueden lastimar, las palabras pueden curar. Sí, tú puedes, de la persona correcta, te lleva o te llena de poder, ¿no? Fíjense nomás en la imagen, ¿no? Pero, y eso nos permite construir a través de las palabras, a través del uso adecuado de las palabras, pero también podemos violentar, podemos destruir, podemos excluir, podemos discriminar. ¿Qué quieren hacer ustedes con sus palabras? ¿No? ¿Queremos construir cultura de paz? Pues las palabras son importantes, las que utilizamos, ¿no? Y aquí para poder entender esto, porque no es solo como una idea reflexiva de que las palabras son importantes, porque sí lo son, hay otras cuestiones estructurales de fondo, ¿no? Para poder entender esto. Primero, entender que el lenguaje es esta capacidad que tenemos las personas, ¿no? De expresarnos, ¿sí? De darnos a entender, de relacionarnos. Y esto, ¿no? Se da en espacios donde las personas tenemos una interacción compleja y es lo que llamamos lo social, ¿sí? Entonces, esta capacidad que tenemos llevada a un espacio específico, con comunidades específicas, pues es lo que conocemos como sociedad o conocemos como estas relaciones sociales y es una interacción compleja, porque para ello necesitamos establecer acuerdos y esos acuerdos tienen que ver con la objetivación del mundo. ¿De qué forma vamos a entender nuestro mundo? ¿De qué forma vamos a entender nuestro espacio? ¿De qué forma vamos a entender nuestras relaciones? ¿De qué forma nos vamos a reconocer? ¿De qué forma vamos a reconocer nuestra realidad? ¿No? Y esos son acuerdos entre comillas, pues sociales, conceptos que ha trabajado la sociología, ¿no? Al mismo tiempo, todos estos aspectos, ¿no? Se trabajan a través de ámbitos de la comunicación, ¿no? O de procesos comunicativos, ¿no? Se estandarizan, se reconocen. Ahora, todo eso también se da a través de formas de hacer las cosas, ¿no? Hábitos, que lo que reconocemos como cultura, ¿no? Que nos identifica como grupo. Estas formas de hacer las cosas, esta forma de entenderlo, esta forma de establecer prácticas cotidianas, ¿no? La comunicación y la cultura, ¿no? Nos permite tener relaciones comunicativas, ya objetivadas, ya sobreentendidas o entendidas, y esas, ¿no? Se relacionan finalmente o las establecemos a través de prácticas, es decir, cosas que hacemos cotidianamente, establecemos relaciones de poder, aunque no nos damos cuenta, pero se establecen, que no solo tiene que ver con esta relación de poder de yo empleado o empleada y mi jefe o mi jefa, sino que también dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito de la escuela, dentro del ámbito del grupo de amistades, dentro de, no sé, de distintas comunidades y de distintos espacios se establecen relaciones de poder. Y que finalmente participan simbólicamente de significados y de representaciones que nos permite entendernos, ¿sí? A todo esto vamos construyendo algo que se llaman discursos. Y aquí hay un tema importante, porque en estas relaciones de poder y en estas formas de mirar el mundo, ¿no? A veces
se crean situaciones que se necesitan mantener en el tiempo y entonces estos discursos tienden a ser repetitivos. Y los discursos no son más que actos comunicativos políticos. Es decir, hay una cuestión de poder en medio. Son intencionados para decir y señalar algo en un contexto determinado, para que así las personas más o menos mantengamos la misma forma de pensar, ¿sí? Y entonces es a través de discursos que vamos entendiendo y comprendiendo las situaciones cotidianas de la vida en sociedad, ¿no? Estos discursos, ¿no? Tienen un contexto social y cultural donde hay participantes, donde hay circunstancias, donde se establecen roles, donde existen procesos educativos, donde intervienen distintos factores sociales que crean un código cultural. Y estos códigos culturales, aquí pongo en pregunta, ¿flexibles o rígidos? Pues inicialmente son rígidos, ¿no? Se mantienen, son difíciles de modificar, ¿no? Porque además los nutrimos constantemente de distintos relatos. Relatos que nos entregan en la escuela, relatos que escuchamos dentro de la familia, relatos que vemos a través de los medios de comunicación, relatos que son parte de las conversaciones de los grupos a los cuales pertenecemos o compartimos. Y entonces estos discursos se van haciendo parte de nuestra vida. Estos discursos nos permiten, en cierto modo, también entender las situaciones a las cuales nos estamos enfrentando, ¿no? Y estos discursos pues están llenos de simbolismos y están llenos de representaciones, ¿no? Bueno, por eso, y aquí es algo súper relevante y que se relaciona directamente de por qué necesitamos entender esta idea de lenguaje inclusivo. Por eso, ¿quién dice qué? ¿A quién? ¿Cómo? ¿En qué lugar? ¿Y con qué efecto? Es súper importante. ¿Quién dice qué? ¿A quién? ¿Cómo? ¿En qué lugar? Y siempre con un efecto, ¿no? Esos son los resultados de los discursos, ¿sí? Entonces, si hay algo que no está funcionando, debemos modificar los discursos. Pero para modificar los discursos necesitamos darnos cuenta primero de lo primero que les dije, la sociedad cambió. Y como cambió, cambian los discursos sobre distintas cosas, ¿no? Entonces, fíjense la importancia de poder saber que lo que digo impacta, a quién se lo digo, dónde se lo digo, y probablemente generando varios efectos que muchas veces no me doy cuenta o sí me doy cuenta, ¿no? Cómo tratamos a las personas con las que nos relacionamos, cómo nos dijeron que teníamos que relacionarnos, ¿no? Cómo nos dicen regularmente cómo tenemos que relacionarnos, cómo tenemos que comportarnos. Y quien nos dice cómo tenemos que comportarnos no es mi mamá, mi papá, mi abuelito. Sí, ellos son los que lo verbalizan, pero en realidad son estos discursos que son parte de sus vidas y que han sido parte de sus vidas y que nadie ha cuestionado y que ellos han creído que esto es la única forma, ¿no? De ser, de comportarse. Entonces nos han dicho que esto es así. Y pues claro, no lo cuestionamos porque pues estos relatos se han nutrido en todos los espacios donde participamos. Entonces sí es importante las palabras, sí es importante establecer el uso de las palabras, dónde las utilizamos. Por eso es importante con quién nos relacionamos, dónde nos relacionamos, qué decimos, a quién se lo decimos. Claro que es importante, ¿no? Y esto también debe estar en constante cuestionamiento. Pues cuando hablamos de pensamiento crítico, el pensamiento crítico no solo es para algunas cosas nada más, ¿no? Sino que tiene que ser para todas las cuestiones que son importantes a nivel social y cultural. Bueno, seguimos
avanzando, vayan anotando sus preguntas y si les gusta este video, pues suscríbanse, ¿no? Y le pican a la campanita. Uno de los conceptos o idea poder, ¿no? Que nos va a ayudar también tanto a comprender un poco lo que busca la cultura de paz, lo que busca la inclusión, lo que busca el lenguaje inclusivo, tiene que ver con la perspectiva de género, ¿no? Y la perspectiva de género, básicamente, de hecho lo dice incluso la página del Gobierno de México, es una obligación hoy, ¿no? Es una obligación. ¿Qué dice? Pues la página del Gobierno de México, no me voy a detener tanto aquí, porque sé que esto debiera trabajarse en una sesión completa, porque es súper importante poder entenderla, pero básicamente debemos entender que la perspectiva de género es un mecanismo que me permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres en términos históricos. Ahora, pero esta exclusión no ha sido solo física, pues ha sido una exclusión total en términos verbales, ¿no? En términos comunicativos, que pretende justificar con base en las diferencias biológicas, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. ¿Para qué sirve? Pues para analizar alguna situación desde la perspectiva de género, permite entender que la vida de mujeres y hombres puede modificarse en la medida en que no está naturalmente determinada, ¿no? Pues pensemos, hace muchos años atrás, la mujer no podía integrarse al ámbito laboral, ¿no? La mujer no podía votar, la mujer estaba y está en algunos casos supeditada a ciertos roles específicos, encasillada en ciertos roles. Entonces, esta forma monocromática de ver la sociedad, la perspectiva de género nos dice, hey, espérense, necesitamos ver esta sociedad, ¿no? Valorando a todas las personas, valorando a todas las identidades, valorando la diversidad y darnos cuenta de que el mundo no es solo masculino. Ah, pero ¿por qué veo que el mundo solo es masculino? Porque históricamente he visto al mundo solo en términos masculinos. Y esto es lo que nos explica el androcentrismo. Hemos visto el mundo en masculino, que nos enseñaron así, porque nos dijeron que era así, y adivinen quién nos dijo que era así, los hombres. Ahora, evidentemente, si todas las actividades se hacen entre hombres, de hombres, para hombres, pues la forma de entender el mundo o de medirlo va a ser a través de la mirada del hombre. Y si el hombre además está en posición de poder, en una posición donde pueda dominar el discurso, pues adivinen qué, pues él va a estar en una posición de jerarquía, ¿no? Y todas las demás van a estar en una posición inferior. E incluso si hay algo que no les guste, los va a hacer desaparecer del discurso o va a generar discursos contrarios, ¿no? Entonces el lenguaje androcéntrico, entre muchas definiciones que hay, es un uso reiterado y o exclusivo del género en masculino para denominar la totalidad de los temas sociales y culturales, ¿no? De hecho, los derechos se llaman derechos humanos, ¿no? Cuando deberán ser derechos de las personas. Puede darse también en una exposición o relato que solo tienen en cuenta a la experiencia o opinión de los hombres, es decir, es la vara con la que se mide todo, para todo el mundo, para todas las personas, ¿no? Con exclusión explícita de las mujeres, ¿no? En el club de Toby no entran las mujeres, ¿no?
porque tienen una jerarquía menor en este discurso, en esta mirada. Para Mercedes Bengoechea, ¿no? El androcentrismo se basa en dos reglas básicamente. Toda persona del género masculino, es decir, así miro el mundo, a no ser que se especifique lo contrario, por lo tanto las mujeres quedan borradas de la ley. Por lo que el androcentrismo supone la consideración, probablemente a nivel inconsciente, fíjense, llega a estar tan internalizado que ya no me doy cuenta, que ni siquiera me doy cuenta que estoy haciendo exclusión, ¿no? De que el varón es el patrón, el modelo, la norma de todo comportamiento humano. Normalmente presupone además que el receptor de cualquier tipo de texto es masculino, es decir, se dirige a un oyente o a un lector, ¿no? Como partí en la mañana, buenos días a todos. En este monólogo que hace este estandupero de apellido Vallarta, señala, fíjense cómo funciona el lenguaje inclusivo, dice, si tengo un grupo de 10 niños, pues son todos, son niños. Si tengo un grupo de 10 niñas, son niñas o niños. Pero si en ese grupo de 10 niñas se integra un niño, pasan a ser niños. O si en este grupo de 10 niños se integra una niña, siguen siendo niños, ¿no? En un ejercicio que hicimos hace un año y medio o 2 años atrás, en un taller sobre temas de lenguaje inclusivo y perspectiva de género, había un grupo de estudiantes de Derecho, eh, que eran 10 mujeres y un varón, ¿no? Y entonces hicimos el ejercicio de hablar en femenino genérico y de decir todas. Eh, y así lo hicimos un momento, un rato. Terminó esa sesión. Al siguiente día, el muchacho levantó la mano y quiso exponer que él no se sintió cómodo o no se sintió incluido cuando decíamos, bueno, para todas o cuando todas lo tengan hecho. Y entonces dice, y ahora me doy cuenta que siempre yo, a pesar de que estuviera hablando con mis compañeras, decía, las mencionaba con masculino genérico y les decía a todos. Y ahora que a mí me tocó, ¿no? Escuchar el todas, incluyéndome a mí, no me sentí parte, no me sentí incluido. Fíjense estos ejercicios, y estamos hablando de personas jóvenes, ¿no? Personas que tenían 20, que tenían en ese momento 20, 21 años. Entonces, el androcentrismo, pues, es esta idea que está encarnizada, anquilosada en esta visión de mundo y que, pues, básicamente la forma de entenderlo es a través del masculino genérico, porque, pues, el hombre o el varón es el patrón, el modelo, la norma de todo comportamiento humano. Por eso es importante la perspectiva de género. Por eso es importante el lenguaje inclusivo, ¿no? Muy bien. Vamos ahora rápidamente a hablar vamos a hacer un ejercicio rápidamente con relación al androcentrismo. López, ustedes participan. López vivía con su padre, pero el padre de López murió. González es egoísta. Ese es el ejercicio. Dirán, ¿qué vamos a hacer con eso? Es un ejercicio que se ha utilizado en distintos talleres de lenguaje inclusivo y que tiene que ver para que ustedes se den cuenta que cuando incluso hacemos la lectura, ¿no? De estas formas, ¿no? Porque son formas específicas de cómo se construye la oración, donde ustedes leen, López vivía con su padre, pero el padre de López murió. Por lo tanto, María se fue a vivir con su madre. María López se fue a vivir con su madre, ¿no?
Les aseguro que probablemente ustedes pensaron en masculino. Y claro, González es egoísta porque ella nunca comparte, ¿no? Teresa González es egoísta, ella nunca comparte. Cuando utilizamos estos regularmente los apellidos de las personas, el apellido específicamente paterno en una oración, tendemos a pensar que siempre son personas varones, ¿no? Son hombres, ¿no? Y eso tiene que ver con la forma, con esta idea androcentrista de ver y medir el mundo, ¿no? Entonces, si yo escucho, no, es que González es bien egoísta. Ay, su compañero debe ser bien egoísta. No, es mi compañera, ¿no? El padre de López murió, falleció, vamos a ir al velorio. Pero López no es un hombre, una mujer, María López, mi compañera de trabajo. ¿Se fijan cómo muchas veces decimos, bueno, ¿de qué forma podemos darnos cuenta de que pues estamos atravesadas por estas ideas? Pues en estas cuestiones que son sencillas, ¿no? Eso nos lleva a otra cosa y a otro problema en el uso del lenguaje, en estos discursos que construimos, en este uso de palabras. ¿Se dan cuenta cómo va todo vinculado? Y que es la base para entender lo que tiene que ver con lenguaje inclusivo y su relación con con la construcción de la cultura de la paz o con la cultura de paz, ¿no? ¿Cuántas veces, fíjense, cuántas veces no escucharon o fueron parte de estas frases, tanto sea de broma o tanto sea de verdad, en muchos hogares, ¿no? Calladita te ves más bonita. No, se lo buscó por andar vestida así. Acuérdese, mija, si un niño te trata mal es porque le gustas. Hay carreras para hombres y carreras para mujeres. Hay detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Oye, debería ser un poco más femenina. A ver, a ver, a ver. Los hombres no lloran. Todas estas frases están dentro de un contexto, son parte de un discurso con el cual hemos crecido, que tiene que ver con un discurso androcéntrico, que tiene que ver con una intencionalidad, ¿no? Que tiene que ver con jerarquías y que ponen en detrimento a otra persona que no es hombre. Porque también las características femeninas en los hombres, pues no son aceptadas o no eran tan aceptadas hoy, o no son tan aceptadas hoy, y hace 30 años atrás no eran aceptadas, ¿no? Ahora, la violencia empieza por las palabras, nadie comienza una pelea directamente golpeando. Normalmente hay un proceso previo en que se agrede verbalmente. Entonces, el lenguaje sexista tiene que ver con el uso que hacemos de las palabras que en sí mismas, probablemente nos pueden decir los lingüistas, no tienen ningún tipo de carga simbólica, si no está en su uso, si no está en el uso en el contexto, sino que está en la forma en que lo armamos, ¿no? La intención que tenemos, la fuerza, el sonido que aplicamos, ¿no? El contexto. Todo eso va dando cuenta de algo mayor y que se va arraigando en nosotras y en nosotros. Bueno, ¿qué dicen algunas instancias, ¿no? Latinoamericanas, sudamericanas, con relación al lenguaje sexista, ¿no? En la guía para el uso del lenguaje no sexista igualitario de la Cámara de Diputados de Argentina, hace un par de años atrás, establecían que el lenguaje sexista es el uso discriminatorio del lenguaje con relación al sexo. Se produce cuando al distinguir entre lo femenino y lo masculino se valora a una de las partes sobre la otra, generando jerarquización y exclusión. ¿De quién? De la mujer frente al hombre. En la cultura androcéntrica, el género comúnmente discriminado es el femenino. En Chile,
dentro de la Guía del Lenguaje Inclusivo de Género, de la Secretaría de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, dice que el lenguaje sexista es esta representación sesgada, parcial o discriminatoria basada en el sexo que asigna un estatus menor a valores, capacidades, aportes y roles de las mujeres. ¿Frente a quién? Pues frente a los hombres. El lenguaje sexista, esto es en lineamiento sobre el lenguaje incluyente y no sexista de la CNDH en México. El lenguaje sexista es el que utiliza palabras o estructuras que invisibilizan o excluyen a las mujeres, es decir, no es algo característico de la lengua como sistema, sino que se apoya en algunos de los usos arraigados y aceptados como correctos. Se trata de una construcción social, fruto de un modelo androcéntrico que considera al hombre como medida de todas las cosas y que refleja, transmite y refuerza un modelo no igualitario. Bueno, y la RAE dirá alguno, ¿no? Oiga, profe, y la RAE, ¿no? Pues y la RAE ¿qué? ¿No? Es que la RAE no está de acuerdo con el lenguaje inclusivo. ¿Y cómo sabe usted eso? No, porque yo leí en redes sociales, ¿no? Que la RAE no está de acuerdo con el lenguaje inclusivo. Ah, la RAE no está de acuerdo con el lenguaje, porque qué extraño, porque el 2020, a finales del 2020 y el 2021 sacó un informe donde dice lo que es, lo reconoce, ¿no? Y dice lo que significa o lo que se entiende por lenguaje inclusivo, ¿no? El poder legislativo en España le pidió a la RAE, porque pues son vecinos ahí, ¿no? Ahí están en Madrid, que hiciera un informe con relación a esta cuestión, ¿no? Del lenguaje inclusivo. Y entonces la RAE en este documento que está disponible en la red, ¿no? En este punto específico dice, desde este punto de vista, sería inclusiva la expresión las españoles y los españoles y las españolas, pues desdoblamiento, ¿no? Y no lo sería, en cambio, la expresión los españoles. También se considera inclusiva en esta misma interpretación del término la estrategia de emplear sustantivos colectivos de persona, sean femeninos, la población española, ¿no? En vez del pueblo español. Entonces, pues no hay mucha discusión, porque para hablar sobre el lenguaje inclusivo no tenemos que fijarnos solo en las palabras o en las reglas gramaticales. Tiene que ver con una cuestión de fondo, ¿no? Que tiene que ver con una estructura social relacionada a la forma que tenemos de relacionarnos y primero a una forma de cómo hemos entendido el mundo. La RAE finalmente va a adaptar sobre todas las normas, porque la RAE atiende normas gramaticales, ¿no? El uso, entre comillas, adecuado, ¿no? En términos de estructura, ¿no? Eh, pero no atiende, ¿no? Estas sensaciones sociales y culturales, que luego se verán reflejadas en la lengua y que luego tendrán que verse reflejadas en la RAE. No, hay muchos ejemplos que pueden encontrar ustedes en la red, como la RAE hace 30 años definía un concepto y después, en estos últimos años, lo define de otra forma, porque el lenguaje también es flexible, cambia de acuerdo a las generaciones, cambia de acuerdo a las personas, cambia de acuerdo a las comunidades, ¿no? No es estático. Y entonces, pues en eso no me voy a detener mucho, pero sí me voy a detener aquí porque, pues, con esta discusión que había entre 2017 y 2020 de si íbamos a incluir la E, ¿no? Había muchas preguntas que le hacían a la RAE para buscar la respuesta y decirnos, ¿se dan cuenta? La RAE no está de acuerdo. Y aquí hay una respuesta que se merece un corazón, ¿no? Oiga, RAE, ¿cómo debemos referirnos a una persona de género no binario? Él, ella o ellas. Regularmente en estas preguntas que le hacían en Twitter en ese momento a la RAE siempre terminaba diciendo,
La E no es, el uso de la E al término de algunas palabras no es correcto para referirse, etcétera, ¿no? Y entonces aquí la RAE le responde. Quizás tenga la opción de preguntar a la persona cómo desea ser tratada y nombrada, ¿no? Porque esas cuestiones las definimos las personas en comunidad, no lo define la RAE. Rápidamente les voy a decir que, pues, en cuestiones técnicas, más de uso, ustedes pueden encontrar en línea y también en muchas universidades muchísimas guías, prácticas y manuales de comunicación que nos van a guiar en términos de qué formas podemos utilizar. La Universidad Autónoma de Querétaro tiene la propia. Bueno, y que está muy interesante porque está trabajada en términos de cómo trabajar con las distintas comunidades y con las distintas personas, ¿no? O diversidades o identidades, ¿no? Que regularmente trabajamos. Bueno, algunas de las recomendaciones, claro, es usar expresiones más inclusivas, disminuir o eliminar y ir eliminando el masculino genérico, utilizar como base la palabra persona, ¿no? Feminizar algunas palabras, eh, utilizar, ¿no? Como quién, quiénes, ¿no? Más que utilizar algunos o todos. eh, Utilizar genéricos, ¿no? En términos de decir las o los investigadores, decir el equipo de investigación, en vez de decir el rector, la rectora, decir la rectoría o la persona de rectoría o la persona encargada de rectoría. O sea, tenemos muchísimas formas para poder trabajar en términos ya mucho más estrictos el tema de expresiones más inclusivas, ¿no? El desdoblamiento, que sería uno de los más básicos y es el que se ha hecho más generalizado, las niñas y los niños, ¿no? El concepto de persona para muchas otras denominaciones, ¿no? Al mismo tiempo utilizar gerundios, ¿no? Eh, el alumnado, el profesorado, el equipo docente, en vez del ciudadano, la ciudadanía, etcétera. Hay muchas guías que nos van a ayudar a seguir algunos ejemplos y que nos van a permitir poder modificar o integrar expresiones más inclusivas en nuestros discursos, tanto orales como escritos, ¿no? Lo que les decía recién con relación a otro tipo de expresiones, pues lo que mucha gente piensa o pensaba cuando hablábamos sobre el lenguaje inclusivo, que es esta imposición de utilizar distintos recursos tipográficos, ¿no? Para hacer alusión a personas o a grupos de personas. Otras alternativas de género neutro, inclusivo, no binario, ¿no? Que tiene que ver con el reconocimiento de las diversidades, pues es el uso de la arroba, el asterisco, la X, la E, ¿no? Que eso dependerá de las comunidades, las propias comunidades y de las propias personas, ¿no? Que quieran hacer su uso en los espacios que estimen convenientes, ¿no? Es un acto de resistencia, sin duda. Es un acto de llamado de atención. Es un acto de visibilización, ¿no? Es un acto político. Es un acto necesario. Ahora, también tenemos otras formas de expresiones inclusivas, como les decía, las de hace un momento atrás. También les comentaba sobre esta guía de lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio. Si se fijan en este diseño de la portada, la letra E de incluyente, pues hace alusión justamente a esta forma que pudiéramos utilizar para tratar con distintas comunidades o para incluirlo también dentro de nuestra forma
de relacionarnos con otras personas, ¿no? En este caso, la guía de lenguaje incluyente no sexista y no discriminatorio de la Universidad Autónoma de Querétaro, pues se centra básicamente en cómo tratar o trabajar con distintos tipos de personas con las cuales convivimos, haciendo o proponiéndonos alternativas a expresiones que son reconocidas hoy como discriminatorias o como expresiones incorrectas. Y entonces nos proponen algunas alternativas, lo pueden consultar. Si, no sé si Flor o Luisa o alguna persona tiene la liga específica donde encontrar la guía de lenguaje incluyente de la Universidad Autónoma de Querétaro, pudieran compartirla para que las personas que están conectadas pues puedan acceder a ellas. Estas cuestiones son de tipo un poco más técnico y que tienen que ver con la redacción y que tienen que ver un poco también con la forma que tenemos de expresarnos. Por eso es importante consultarlas y ver de qué forma voy incorporando o me voy dando cuenta de que las formas tradicionales que tenía yo de referirme a las personas o de referirme a ciertas comunidades, pues lo puedo modificar y hacerlo más inclusivo, porque el concepto de inclusión o la inclusión es una de las bases fundamentales de la cultura de paz. Voy finalizando, porque sé que ya estoy en el tiempo. Les pongo un ejercicio, lo pueden realizar en su casa, en su oficina o donde estén ahora, en el carro. Eh, con este titular, ¿no? Panel de expertos cita los retos y desafíos para los padres de niños con autista. Perdón, con autismo. El 80% de los niños autistas tiene problemas, ya sea para conseguir el sueño o para mantenerlo. ¿De qué forma podemos eliminar el masculino genérico, ¿no? Y algunas ideas androcéntricas para que suene o se lea más inclusivo? ¿Qué cambiarían ustedes? Yo igual traigo una respuesta aquí que ya está elaborada, que no necesariamente es la única, porque ya hice el ejercicio en otros espacios y salen muchísimas formas eh, muy bien escritas y que se entienden muy bien, ¿no? Nada más aquí les voy a presentar una, pero lo pueden hacer en sus lugares, nada más anotan panel de expertos, cita los retos y desafíos para los padres de niños con autismo y ya ustedes trabajan cuál sería la forma inclusiva, ¿no? La bajada de esta noticia es el 80% de los niños autistas tiene problemas, ya sea para conseguir el sueño o para mantenerlo. Bueno, una de las formas, no es la única, sería esta. El título es Panel de especialistas o panel de especialistas o simplemente especialistas citan los retos y desafíos para familias de niñas y niños con autismo. La bajada, el 80% de las infancias con autismo tienen problemas, ya sea para conseguir el sueño o para mantenerlo. Se fijan que entendemos exactamente lo mismo, pero haciendo un uso inclusivo, sin necesidad de usar masculino genérico, donde ya no vemos estos conceptos como reunión de padres, ¿no? Pero van las madres. Y cuando estamos en la reunión, la persona que está enfrente de la reunión nos dicen, papás, no, eso pasa en la escuela de mi hijo. Nos dicen papás y miro alrededor y ya vemos dos padres nada más y todas las demás son madres, ¿no? Y nos dicen papás, ¿no? Bueno, los niños y son 23 niñas y 5 niños, ¿no? ¿De qué forma podemos hacer más inclusiva nuestra mirada de la realidad? De dar visibilidad, que nos visibilicen a nosotras y a nosotros, y que podamos también nosotros visibilizar a todas las demás personas con las cuales compartimos, que son distintas a nosotros, a nosotras, que son distintas en muchas de las cosas y que podemos hacer ver estas diferencias que tienen que ver con la diversidad. Bueno, luego ustedes me dirán cuál es el resultado de este ejercicio. Ya voy a finalizar. Nada más les quiero compartir algunos de estos productos que hemos trabajado
en estos años está este libro que se llama Escritura Académica con Perspectiva de Género, es de acceso abierto, lo pueden descargar, es coordinado por su servidor. eh, Dentro hay una discusión riquísima, riquísima, sobre todos los aspectos del lenguaje, la lengua y la inclusión y la perspectiva de género. Hay investigadoras e investigadores de distintas partes de el mundo que participaron en este libro, nombres importantísimos que han trabajado durante años el tema del lenguaje inclusivo y que presentan discusiones y propuestas interesantísimas. Uno de esos capítulos es el que presento, se llama Él, Ella, Tú y Nosotros, lenguaje inclusivo entre la aceptación, la asimilación y el rechazo, que hablamos un poco de estas posturas iniciales, ¿no? Que algunas personas pues lo aceptaban de buenas a primeras, otras decían, bueno, si va a cambiar, pues lo que vamos modificando, y otras personas que pues finalmente no, el rechazo, y al mismo tiempo analizamos la propuesta de la RAE. Y en otro texto, pues analizamos algunos manuales y guías sobre el lenguaje inclusivo y lenguaje no sexista, es un capítulo del libro, y en este capítulo comienzo con esta frase que inicié. Voy a, finalmente, voy a cerrar con una reflexión que espero que por lo menos la plática les haya pues interesado y que podamos hoy entender un poco más que hablar sobre el lenguaje inclusivo no tiene que ver específicamente con cambiarle una letra a las palabras, sino que tiene que ver con un cambio social, con un cambio cultural, con una nueva forma de ver y entender, con una nueva forma de expresarnos y relacionarnos con las personas que están a nuestro alrededor. Y voy a reflexionar en torno a ello. El lenguaje y la forma en que interpretamos la realidad influyen directamente en cómo nos relacionamos. ¿Sí? Eso es importante. La forma en que interpretamos la realidad influye directamente en cómo nos relacionamos. Resolvemos conflictos y distribuimos el poder en la sociedad porque el lenguaje no solo describe el mundo, sino también lo moldea. Por ello, buscamos construir relaciones más justas y equitativas en lo cotidiano, donde promover el lenguaje inclusivo contribuirá al reconocimiento y respeto de todas las personas, buscando al mismo tiempo equilibrar condiciones históricamente desiguales. Por ello, el diálogo y la empatía nos permitirá seguir sentando las bases de una cultura de paz. Les agradezco el tiempo, les agradezco la atención, les agradezco que hayan incluido dentro de su agenda en este día viernes en un espacio para conversar. Bueno, digo conversar, pues no se da directamente, pero entiendo de que generará, ¿no? Distintos posturas, posicionamientos, ¿no? Con relación a este tema, y espero pues que hayamos reflexionado en conjunto y pues les agradezco la atención, la invitación, por supuesto, tanto también a la maestra Flor, ¿no? A Luisa, quienes han estado detrás, a la doctora Jessica Martínez por parte de la UABC, ¿no? Quien han estado organizando estas actividades. Les agradezco la invitación. Espero pues haber contribuido un poco a la discusión, que como les digo, esto se sigue construyendo y se sigue discutiendo, pero hay cuestiones que ya no requieren más discusión y que tiene que ver con el concepto de inclusión, de respeto a la diversidad, el reconocimiento a través de nuestras formas de expresión, ¿no? Y que eso nos va a ayudar a seguir construyendo una cultura de paz. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día, un muy buen día y un excelente fin de semana. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, doctor César. Creo que ha sido
muy puntual, muy claro. También hay muchos mensajes acá en el chat sobre la claridad y el agradecimiento de que justo haya sido tan claro, tan enriquecedor. Creo que es un tema que, como bien decías al inicio, si bien ya tiene tiempo, incluso décadas, ¿no? Que ha surgido de repente. Bueno, también las mismas redes sociales y los medios de comunicación quizás no en todo momento han sabido cómo transmitirlo y abordarlo y ha habido confusiones, más resistencias, como bien nos mostrabas con estos memes, ¿no? Que nos ponías al inicio. Pero bueno, creo que hay una máxima que también atraviesa todo el trabajo de visibilización que se trata de hacer con el lenguaje inclusivo, no sexista y no discriminatorio, que justo es lo que no se nombra no existe. ¿No? Y bien nos presentabas esta premisa de Wittgenstein, ¿no? El Ujú. mundo es tan amplio como las palabras que conozcamos, ¿no? Entonces, aquello a lo que no le pongamos nombre, pues no podremos hablar de ello y pasará desapercibido y eso tiene un impacto político, como bien nos decías, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer políticas públicas sobre las personas con discapacidad si no las nombramos? ¿No? ¿Cómo vamos a hacer políticas públicas sobre las personas que viven en situación de calle si justo no es un tema que de manera cotidiana y coloquial abordemos y pongamos en el centro de una conversación, ¿no? Entonces, es importante que podamos nombrar además con perspectiva, con respeto, dignificar a las personas a las que estamos nombrando. Y y bueno, esto de lo que se nombra tiene muchísimos lenguajes, perdón, muchísimos niveles, ¿no? Tanto en lo personal como desde lo colectivo, ¿no? Enlazo un poco también con lo que nos compartía la maestra Isis la semana pasada, ¿no? Si yo no puedo nombrar mis emociones, probablemente no podré tener una caja de herramientas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a los, iba a decir a ambos, pero también a la doctora Jessica, por estos 3 viernes, por compartirnos el trabajo que hacen en su universidad. La verdad es que ya lo comentábamos acá en el propio espacio que compartimos aquí. em, que estamos impresionadas con todas las iniciativas y las acciones que ustedes generan en la UABC. Les felicitamos un montón. Agradecemos que nos hayan compartido y pues parece no haber preguntas en el chat. También por cuestiones de tiempo, quizá ya no invitaré tanto a abrir el espacio, pero he compartido, doctor, el enlace del libro que nos has presentado al final, amablemente. Les compartí también liga a la guía de lenguaje incluyente que tenemos en la universidad. Y doctor, te invitaría si nos puedes compartir tu correo electrónico para que quienes quieran ponerse en contacto contigo, invitarte a alguna actividad, alguna colaboración, pues puedan hacerlo. Y bueno, en lo que el doctor nos comparte de su correo en el chat, me dice que déjeme, me parece que ya podrá ese doctor abrir el micrófono, si quiere verificar, sí. Sí, efectivamente. Bueno, ahí lo puse en el chat, jiménez.cesar@uabc.edu.mx. Reitero mis agradecimientos y reitero también la paciencia de las personas que están más de una hora ahí escuchando, pero espero que por lo menos se amplíe un poco la discusión, así que les agradezco mucho. Ay, perdón, tenía mi micrófono apagado también. Les decía que cerraríamos como este pequeño espacio de conversación y pasaría el uso de la voz, perdón, a la maestra Flor para que nos haga la lectura de la constancia. Muchísimas gracias, Luisa. Doctor, increíble plática, muchísimas gracias. Nos han caído muchos veintes. A quienes teníamos ciertas resistencias, seguramente aquí han caído y pues muchas gracias por el tiempo también. Voy a permitirme leerle su constancia de manera muy rápida.
Me voy a permitir leérsela. La Universidad Autónoma de Querétaro, la Dirección de Inclusión e Igualdad de Género para una Cultura de Paz, la Coordinación de Intervención Especializada para la Cultura de Paz y Gestión de Conflictos, otorgan la presente constancia a César Enrique Jiménez Yáñez por su participación como ponente en el programa virtual Viernes de Formación para una Cultura de Paz con el tema Lenguaje Inclusivo como herramienta de paz, el día de hoy, 27 de febrero del 2026. Muchísimas gracias, doctor. Le invitaría a hacer un comentario rapidísimo de cierre y luego unos anuncios rápidos. Bueno, primero que todo agradecer el espacio. Creo que lo que están haciendo es súper importante, abriendo estos viernes de formación para que las personas vayan conociendo temáticas y cómo finalmente la cultura de paz, ¿no? Es mucho más o tiene mucho más elementos que nomás el concepto que conocemos tradicionalmente como paz. Al mismo tiempo, establecer que estas temáticas inicialmente, como lo comentaba Luisa, pues gracias, entre comillas, al trato comunicativo, llegan distorsionadas a las personas, ¿no? Y genera resistencias y con estas pláticas esperamos que esas, como te decía recién Flor, esas resistencias no vayan disminuyendo y se den cuenta de que en realidad cuando hablamos sobre inclusión y hablamos sobre lenguaje inclusivo, hay muchas herramientas que podemos utilizar y que tiene que ver con la forma en que queremos ser tratadas y tratados y que también podemos tratar a otras personas haciendo, visibilizando, reconociendo, respetando y quitar un poco estas jerarquías gramaticales, si lo llamamos de alguna forma, donde el masculino genérico ¿no? Básicamente nos presentó un mundo, ¿no? Que hoy está en cuestionamiento, una realidad que está en cuestionamiento y que se debe seguir cuestionando. Muchas gracias. Gracias, doctor. Totalmente de acuerdo. Y pues a todos les invitamos a que contesten el link de registro para la asistencia a la conferencia. Está pasando en este momento por el chat. Darles la bienvenida a todos los que mencionan que son, a todos, todas, todos los que mencionan que son nuevos, nos acompañan por primera vez y recordar a los que ya son asiduos a acompañarlos los viernes que este espacio apuesta a la formación de todos, todas, todes en las temáticas de cultura de paz. Entonces, recordarles que si bien la constancia es un plus a su tiempo, a su asistencia, la finalidad del espacio es que todos compartamos un interés y creemos comunidad, sobre todo eso, creemos comunidad. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, invitarles a que nos sigan en nuestras páginas, Cultura de Paz WAC, en Instagram y Facebook, y también el canal de YouTube, Observatorio Dije Paz con doble I. Ahí es en donde estaremos subiendo la conferencia en breve, para que vean esta y otras muchas actividades, videos y como la guía de lenguaje incluyente que les acabamos de compartir, etcétera, que tenemos ahí. Hay muchísimo material para que ustedes puedan accesarlo y puedan irse adentrando en sus intereses particulares de todo lo que abarca la cultura de paz. Y pues nada, desearles un muy feliz fin de semana y nos vemos aquí la próxima semana. Vamos todos juntos a construir una cultura de paz. Hasta luego.